Bien, muchas gracias, Bea. Van 27 de las 9 de la mañana. Es con muchísimo gusto que vamos a recibir ahora aquí en nuestro programa a Cecilia Sena, que es directora nacional de Desarrollo Social del MIDES. Sena, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, gracias por recibirme. Sena además es la coordinadora de infancias del equipo programático del Partido Nacional, que en las últimas horas ha presentado el Plan Familias. Fue una presentación que se realizó la semana pasada allí en la sede de la Fórmula. ¿De qué va este Plan Familias, Sena? Bueno, nosotros el lunes pasado, precisamente hace una semana, presentábamos el Plan Familias como uno de las propuestas más fuertes dentro de lo que es todo el apartado que tiene políticas sociales, protección social, desarrollo social del programa del Partido Nacional. Este plan se enfoca básicamente en una mirada universal de las familias, basado en dos objetivos que son muy importantes. Uno es la demografía en el Uruguay, que es un desafío que tenemos, y el otro es seguir sosteniendo la inversión y incrementando la inversión en primera infancia. Esos son como los dos objetivos de este plan. Y se divide como en dos columnas, una que va enfocado a familias en general, sobre todo de clase media, trabajadores y trabajadoras, con algunas acciones afirmativas que nosotros entendemos que partiendo de la base de que nuestra propuesta es ir hacia un segundo piso de transformaciones y un país con mayor desarrollo de América Latina, hay acciones que tenemos que fomentar más vinculadas a los cuidados, sobre todo que dialogan con el mundo del trabajo. Y en ese sentido ahí proponemos, por ejemplo, la creación de las licencias para las trabajadoras independientes, la licencia maternal, el aumento de días de cuidados, tanto para padres como para madres en el año, otorgando 5 días para cada uno de ellos cuando así lo deseen. Entendemos también que ese fortalecimiento de este tipo de acciones lo que hace es garantizarle a los uruguayos que deseen tener hijos, tener un colchón de protección donde el Estado está presente fortaleciendo esas líneas. También hay una propuesta específica que tal vez no está en el detalle que se les envía a los medios, pero está dentro del programa, que es que aquellas trabajadoras que deseen extender su licencia maternal puedan hacerlo, relegando hasta un 25% de su salario, pero pueden extenderlo en el plazo, más semanas de las que hoy tienen establecidas por ley. Y después tenemos una columna específica para lo que es una estrategia de combate a la pobreza y a la pobreza infantil específicamente, como uno de los temas que no solo están en la agenda política, sino que se ha instalado en la agenda pública. Todos los gobiernos, desde la vuelta de la democracia a esta parte, han generado acciones específicas. El nuestro puntualmente generó una inversión en la cual vamos 2 años y medio de ejecución de la misma. Por lo tanto, queda un camino por recorrer y nosotros ahí detallamos una cifra en el programa que habla de $200 millones de incremento para políticas y para fortalecimiento de familias con primera infancia, y lo dividimos en acciones bien concretas. En el año 25 es un fortalecimiento de lo que es el bono crianza, que fue creado en nuestro primer gobierno, para madres gestantes de 0 mes hasta 3 años de edad, en triplicar ese bono en ese primer año del 25, en el 26 en extenderlo hasta los 6 años, acompañado de una batería de propuestas que algunas ya venimos realizando, como es el fortalecimiento de equipos de acompañamiento familiar en los hogares, la respuesta de la ampliación de los centros de cuidados para que los quintiles más bajos puedan acceder. Ahí tenemos un desafío país, trabajar con la población que realmente tiene que estar en un centro de cuidados. Hoy podemos decir que el Uruguay tiene una base ya establecida de centros inaugurados, de infraestructura. Ahora lo que tenemos que lograr es la asistencia, tenemos que trabajar muchísimo en eso, con las poblaciones sobre todo que más lo necesitan, para garantizar lo que esos centros tienen como esencia, ¿no? Que es acompañar las prácticas de crianza, fortalecer la alimentación en esa etapa de la vida y también trabajar con la familia, ¿no? ¿Esos son 200 millones por año para ese sector? Para la primera. Para la primera infancia. Sí. Y con la primera parte, con la eventualidad de licencia para las trabajadoras independientes o extender para las dependientes, ¿qué tienen un cálculo qué costo tendría? Bueno, está dentro de esos 200 están las dos. Ah, ¿no? O sea, son 200 para las dos. Para las dos. Nosotros tenemos el cálculo, por ejemplo, para que te hagas una idea. El primer año, en lo que es el incremento de transferencias, estamos hablando de alrededor de $60 millones.
que va escalándose año a año. Y no seguimos del 26, 27 para adelante porque entendemos que a mitad de camino nosotros tenemos que evaluar esto. Nosotros como gobierno en nuestra primera etapa lo que hicimos es decir, bueno, el Parlamento dotó de recursos, había políticas ya activas para fortalecer, como fueron parte de las que yo llevo adelante en el Ministerio de Desarrollo Social, creamos una prestación, extendimos los centros de cuidados, ahora hay un camino más, pero hay que evaluarlo. Y además, sí, estamos hablando de que le vamos a dotar de recursos, ¿no? Que eso es importante decirlo, porque cuando nosotros decimos vamos a dotar de recursos, quiere decir que sale del bolsillo de todos nosotros. Y hablando de evaluaciones, ¿qué evaluación hay en cuanto a la parte de transferencias y los quintiles más bajos de este periodo de gobierno? La pobreza infantil es del 25%. Bueno, nosotros... El otro día me hacían esa pregunta también, ¿no? Nos preguntaban qué autocrítica hay de esto, ¿no? Entonces, la autocrítica mayor es, primero, decir que, bueno, claramente en 2 años y pico, estos niveles no bajan sustancialmente. También sabíamos que esa cifra tal vez no es suficiente para mover lo monetario. Pero también hay que aclarar que la pobreza estructural no va a modificarse solo con ponerle dinero en los bolsillos a las personas. Esta es pobreza económica que está medida y, bueno, catalogada en ranking por UNICEF. Sí, UNICEF nos hizo unas recomendaciones al país en general, basado en un estudio que tomó hasta el 2018. No incluía toda la batería del 20 en adelante, tampoco ni las acciones realizadas por el gobierno, ni el estado post-pandemia que pueda tener. Pero el informe es de 2023. Sí, pero estudia hasta el 2018. No, incluye las transferencias de ahora también. ¿Cuál? El que nos dieron por 500 y pico de millones. Nosotros tuvimos... El último informe de UNICEF habla de más de 150.000 niños, niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza. Habla que sin los 6.500 pesos de transferencia habría casi 40.000 menores más en esa franja. Y recomienda, digo porque es de julio de este año, donde se acaba de publicar. Sí, lo presentaron en julio de este año, está tomado hasta el 20 porque nos lo presentaron a nosotros internamente. Digo esto porque es una aclaración, pero más allá de... O sea que no evalúa estos 3 años de gobierno. No, no están incluidos ahí, en ese informe. Qué raro porque manejan las asignaciones y las transferencias. Sí, pero no aparece el bono crianza, como la creación del año 22. No aparece dentro de esas prestaciones. Aparece en sí la asignación familiar de Plan Equidad, que ya existía, aparece la tarjeta Uruguay Social, que ya existía, no así el bono. Pero más allá de eso, para nosotros es importante que el país en sí, hace ya 10 años, que tiene una cifra vinculada a la pobreza en general y a la pobreza infantil que rondan ese 20%. Nosotros, todos los partidos políticos, tienen una propuesta específica en este sentido. Para el caso nuestro, es una propuesta que nosotros entendemos que requiere de mayor recursos, por eso ponemos las cifras dentro del programa de gobierno, requiere de que además se diga qué se va a hacer y que además se pueda controlar y que sea realmente viable llevar adelante. Porque decir vamos a dar tanto y vamos a bajar tanto de pobreza es muy fácil, pero hay que contarlo cómo hacerlo también. Y si en el camino se erra, también hay que tener el margen para poder modificarlo. ¿En qué cerró entonces en estos 5 años, en esa autocrítica que está haciendo? No, yo no considero que nosotros hayamos cerrado. Primero que nada, el Uruguay tuvo como una cosa muy positiva, es que habiendo vivenciado una pandemia y habiendo podido tomar otro tipo de decisiones que de hecho en la región se tomaron y nosotros como país de la región somos el país con pobreza infantil más baja. Entonces, quiere decir que las acciones que se tomaron protegieron esa malla. Pero no son suficientes para modificar esa cifra, para modificar no solo los ingresos, sino otra pobreza estructural y otras realidades que hoy están vivenciando las familias. Y que entendemos que son importantes y que para nosotros no es un fracaso, ¿no? Por el contrario, nosotros tomamos una decisión, dimos fondos, vamos en 2 años y poquito, porque una rendición del 22 se empezó a correr en el 23, ni siquiera 2 años, año y medio. Este es el segundo año que ingresan los fondos, estamos todos los organismos ejecutando. Hoy también nos dan otros instrumentos el propio Parlamento y nosotros lo mencionábamos en la presentación del Plan Familia como cosas que son acciones afirmativas,
tanto la creación del Fondo Infancia como la Ley de Garantías de la diputada Lustenberg, la ley que aumenta los días de licencias para madres y padres, impulsado por el diputado Gitgonian y la diputada Rosselló. Son todas acciones que acompañan la decisión económica, es decir, vamos a ponerle dinero a la pobreza infantil, a las políticas. Dos caminos distintos, ¿no? Uno, la emergencia de tener un 1 de cada 4 niños bajo la pobreza, y por otro lado el desafío que tiene Uruguay en impulsar la natalidad, ¿no? Que ahí sí podemos ver otras cuestiones más allá de lo económico, porque la mayor natalidad se concentra justamente en las clases sociales más desfavorecidas, ¿no? Sí, ese es un desafío que tiene el país, pero sobre todo también porque en el mundo en general la natalidad está en una tendencia a la baja. También es verdad que las políticas pro natalidad no son las que tienen mayores éxitos. Entonces nosotros ahí lo que decíamos es, bueno, si queremos ser un país desarrollado, para que las personas tengan la libertad de elegir, las familias tengan la libertad de elegir, lo primero que tenemos que garantizar es determinado colchón de protección. O sea, no es lo mismo. ¿Es que ha estudiado que la mejora de las licencias maternales, por ejemplo, y días para cuidados, favorecería a que las familias tomen la decisión, por ejemplo, familias de clase media, de tener hijos o algún hijo más? Cuando todas sabemos, las mujeres que trabajamos, que muchas veces se hace muy difícil esa etapa de la vida, ¿no? Horarios muy duros, que no se acompañan con las necesidades de crianza, con horarios que ofrecen, usted lo mencionaba al inicio, los centros de cuidados. Bueno, sí, está comprobado que estas acciones por lo menos frenan esa caída, ¿no? Y estimulan a aquellos que están pensando en, bueno, pongo en la balanza mi trabajo, mi desarrollo profesional versus qué es lo que tengo que dejar para, ¿no? Y ahí hay una mirada que no es menor, porque nosotros en el programa decimos vamos a ampliar la modalidad y la extensión de los centros de cuidado, sobre todo los públicos, ¿tá? ¿Por qué? Porque entendemos que tiene que dialogar con las necesidades de la familia. Nosotros no... ¿Eso por qué no se pudo hacer ahora? Porque el tema de los horarios, por ejemplo, de los CAIF, yo siento que hace una década que lo estamos hablando, por lo menos, ¿no? Que 3, 4 horas no son útiles, pero digo, para alguien que tiene que trabajar 8, una hora de ida y una hora de regreso, se complica, ¿no? Bueno, hay ya extensiones, pero son muy pocas. Eso es una política que nosotros queremos fortalecer, la extensión de los horarios, de la modalidad, pero sobre todo algo que para mí es importante, que la familia tenga la capacidad de elegir. El Estado no puede condicionarte, te doy 4, te doy 6 o te tocan 8. ¿Pero por qué no se ha podido avanzar más en ese sentido? Bueno, hay que modificar algunas normativas que hay que modificar en cuanto a lo que es la institucionalidad de lo que es el plan CAIF, de los centros siempre. De hecho, los centros de atención a la primera infancia que son directos de INAU son los que hoy tienen extensión porque se tiene la posibilidad de... Hay que trabajar con la sociedad civil, que es quien hoy gestiona esos CAIF, para caminar hacia ahí. Pero esto es importante porque es una demanda también de la propia sociedad civil en todos los espacios que compartimos, tanto desde la plataforma de infancia y adolescencia, estos planteos, hasta de los propios espacios del Comité del Plan CAIF, de repensar estos modelos y estas propuestas a la sociedad del hoy. El Plan CAIF es una política de Estado con más de 30 y pico de años, que todos los partidos lo han fortalecido. Ahora llegó el momento, no solo fortalecerlo, sino de ponerlo un poco, ayornarlo al mundo del hoy. Entonces, ahí está esa primera propuesta de la modalidad. Perdón, una cosa, volví a checar el informe de UNICEF, son datos recientes, no son datos 2018. recientes. Bueno, a nosotros en el taller... 2023. Bueno, nosotros... Y principios de 2024, digo, para que quedara claro que era información que nos estábamos basando de ese informe. A nosotros cuando nos presentaron el informe que habla de los 525 millones que se precisaría para bajar la pobreza monetaria... Duplicar las transferencias, eso es lo que plantea UNICEF. Una de las tantas que nos propone UNICEF. UNICEF propone duplicar las transferencias, propone un aumento de la cobertura en la alimentación. Nosotros lo tomamos, lo ponemos en el programa también. Hace una batería de propuestas vinculadas a... Y cuando lo trabajamos internamente fue ese dato el que nos dieron, por eso es que yo lo traigo acá. La pregunta, también quería mezclar un poco los dos temas. Lo que se brinda por parte del Estado a nivel de transferencias monetarias, ese dinero que las familias necesitan,
Ahora, como contrapartida, ¿qué se está pidiendo por parte del Estado? Más allá, bueno, de que concurran a centros educativos, la atención médica, ¿hay algo más que se esté realizando con esas familias? Bueno, nosotros a varias de esas familias las estamos acompañando. Ahí hay una de las ideas, de las propuestas, que es seguir fortaleciendo estos espacios de acompañamiento a las familias. No tal vez como esa condicionante, ¿no? Porque acá hay que aclarar también que en la primera infancia la educación y los centros de cuidados no es obligatorio. Entonces hay que trabajar muchísimo lo socioeducativo de por qué es importante que un niño y una niña asistan a un centro. Más allá de que porque ahí se le brinde una alimentación de calidad, hay todo un aspecto del desarrollo relevante que hay que trabajar desde la etapa de la gestación. Nosotros no hablamos de condicionantes específicas, pero sí tenemos como meta poder mover al primer quintil y al segundo hacia la asistencia en esos centros, hacia la asistencia a determinados talleres con las familias, a talleres con embarazadas. Ahí venimos caminando ya en el primer gobierno y en las próximas semanas se va a presentar porque ha llevado 1 año y medio de trabajo, un sistema que vamos a dejar para el Uruguay, que creo que es de las cosas más importantes, que es el sistema de madres gestantes, ¿tá? Donde cuando se hace el control, la carga del carné perinatal, automáticamente, mediante unas 13 variables y un algoritmo, le va a dar al Ministerio de Desarrollo Social esas madres que sí o sí deben de estar dentro de la malla de protección social. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que se entienda que no es solamente plata, también es necesario que se robustezca el Estado en términos de información para poder llegar a estas madres en el momento justo. ¿Eso no es lo que hace Uruguay Crece Contigo? Sí, pero Uruguay Crece Contigo recibe derivaciones. Entonces esto a Uruguay Crece Contigo lo va a ayudar a facilitarle el ingreso de la población, que ya es su demanda. Pero, ¿qué es lo que va a modificar? Es que va a llegar a tiempo. Hoy nos pasa que muchas veces llega cuando el embarazo ya está transcurriendo o terminó y el bebé ya está nacido. Entonces, en la primera etapa de la inversión, nosotros dijimos, bueno, mientras se va desarrollando el sistema Madres Gestantes, que es un diálogo entre el Ministerio de Salud Pública, el CIAS, el BPS, el Ministerio de Desarrollo, riquísimo en información, pero que lleva desarrollos informáticos, acuerdos normativos, estamos hablando de información de las personas, es algo muy delicado y hay que hacerlo muy bien. Y mientras desarrollábamos eso, generamos el programa de captación temprana para estar dentro de las maternidades y los primeros niveles de atención. Y ese programa viene funcionando muy bien, porque ahí llegamos a la embarazada del primer momento adentro de los centros de salud. Pero tenemos que evitar tener personas dentro de los centros de salud. Tenemos que hacer que los sistemas nos lo den enseguida. Y ahí sí que los equipos lleguen a la casa. Bien. Entonces, son caminitos que fuimos recorriendo y que entiendo que para la política en sí de la primera infancia, gobierne quien gobierne, pero si la gente elige que seamos nosotros, vamos a fortalecer todas estas líneas. Sena, tenemos que cerrar. Yo le hago simplemente el estribo porque mencionó al pasar, cuando hicimos la presentación, nosotros decimos cómo hacerlo, hablando del bono crianza y de los 200 millones. Entiende que el Frente Amplio de alguna manera tiene las mismas intenciones, pero no especifica cómo. Yo digo que ¿Por qué hizo esa precisión? Bueno, porque todos los partidos, todos, pero sobre todo el Frente Amplio, tienen, en la agenda pública se puso el tema, por suerte, para ponerlo como uno más de campaña, pero también hay que decirle, para gobernar hay que responsabilizarse y hay que comprometerse. Y también hay que poner una meta, y no solamente un presupuesto. Y hay que decir cómo lo vas a hacer y qué pasa si eso falla. Y ahí está nuestro diferencial. Nosotros entendemos que nosotros en este tipo de políticas venimos tomando decisiones, pero que hay desafíos por delante. No desconocemos. Dice que el Frente no lo hace. No digo que el Frente no lo haga. Lo que digo es que en sus propuestas hoy no está claro específicamente cuántos son los dineros que se van a invertir en esto y de qué manera lo van a hacer. Bien. Simplemente especifica el incremento de 2 transferencias y no mucho más. Cecilia Sena, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.